iniciar. Muy bien. Es muy conveniente para ustedes que se están formando apenas en el primer añito, primero y segundo semestre, no perder de vista que necesitamos ser sapiens. Eso significa ser personas que piensan, que dirigen intencionalmente su concentración, que reflexionan sobre el mundo externo y sobre el mundo interno. Eso, el mundo interno, se llama metacognición. ¿Por qué pienso como pienso? Y los expertos en este término y en estos estudios son las ciencias de la educación, son las ciencias de la cognición y las neurociencias. Muy bien, si nosotros revisamos lo que se llama la malla curricular, ¿qué es lo que yo tengo que saber de cada materia? Bueno, pues lo primero que tengo que saber de cada materia es cómo se relaciona con otros semestres, con otras áreas y con estos grandes campos que están representados por los seminarios de nuestra facultad. Y vemos que nuestra materia pues tiene que ver con varias materias a su vez y que en el primer semestre se relaciona con la parte de filosofía, con metodología y ciertamente con lo que son los grandes conceptos fundamentales. Tenemos introducción al acto jurídico. Aquí en primer semestre vemos las 7 materias, 7 y 7 del segundo, introducción al estudio del derecho e introducción, aquí dice, al acto jurídico y derecho de las personas. Entonces, de cada una de estas materias, nosotros tendríamos mínimo que ir acumulando 100 nociones nuevas. Entonces, ustedes el semestre pasado tuvieron que haber desarrollado entre 700 y 1000 palabras o nociones nuevas, cada una con su marco teórico, de donde se desprenden. Vamos a hacer más grande la malla curricular. Aquí está el código que corresponde a los campos o a los seminarios. Y aquí vemos más en grande primer semestre y segundo semestre. Y acá vemos en tercer semestre, vean ustedes, metodología. Y aquí luego dice retórica. Bueno, esto significa que no puedo pasar a un nivel más profundo de metodología si no tengo bien planchadita, bien profundizada introducción a la teoría del derecho. Vean ustedes nuestra malla curricular y los colorcitos que nos van indicando un código de seguimiento. Esta es tu malla curricular y tú dices que no puedo yo llevar derecho indígena que está en sexto. Pues no, porque necesitas tener un marco teórico, un marco jurídico, un marco metodológico antes de empezar a llevar especialidades. Tienes que dominar estas teorías. Entonces, aquí vemos tu malla curricular y el por qué hay una supuesta secuenciación en donde no puedes llevar Civil 3 si no has llevado este acto jurídico, derecho y personas. Y vemos que las ramas que son preponderantes por cuestión tradicional, pues son los civiles, los penales y luego empiezan los procesales. Necesitamos entonces saber que los programas de estudio no están de adorno, sino que tienen una finalidad y que eso nos da el contexto de qué tenemos que saber, por qué lo tenemos que saber. Vamos a compartir entonces muy rápidamente dos cuestiones que son estas materias que teníamos aquí correlacionadas y de las cuales estas dos se llevan en primer semestre y tenemos que ver por qué están organizadas inclusive con la parte del poder del Estado, porque la creación del derecho tiene que ver ni más ni menos que con el proceso legislativo y en el proceso legislativo hay muchas luchas políticas. Intervienen los poderes, los partidos, qué quiero poner en una ley, qué tengo que quitar de una ley y hay etapas para hacer precisamente que ese proceso legislativo tenga validez y una norma sea considerada válida. Vamos a remitirnos muy rápidamente a ese repaso de acto jurídico y derecho de las personas, porque yo estoy segura que si les pongo ahorita
un pequeño examen, pues no lo vamos a pasar. Entonces es importante que vayamos viendo y recordando de ese curso que se supone que ya acreditaron, cuál es ese objetivo que tenían que haber cumplido. Y miren, aquí se repite lo que estamos viendo en nuestra materia, dice teoría integral. Y ya vimos que la teoría integral es la de los hechos jurídicos en sentido amplio, que hay en sentido amplio y en sentido estricto está la teoría francesa, la teoría alemana, en donde hay diferentes tipos de actos y negocios jurídicos. Entonces, es una materia que parece que está medio duplicada con este otro temario de acto jurídico. Desde luego, ustedes tuvieron que haber acreditado vicios de la voluntad y la vinculación con la teoría de las nulidades. Entonces, teoría de las nulidades, ¿cuáles hay? ¿Cuáles son las que se vieron? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Y cuáles son los atributos de las personas? Pero antes de los atributos de las personas, ¿qué tipo de personas jurídicas existen? Bueno, pues las físicas, las jurídicas, que son colectivas o son morales. Estas son preguntas como para sacar 3 en un examen parcial. Entonces, váyanlas anotando porque estas preguntas las tendrían que saber no solo responder, sino argumentar y razonar. Porque para un primer parcial tuvieron que haber acreditado estas materias. Entonces, vemos muy rápidamente que esto todo que dicen de las competencias, los temarios, raramente ni siquiera las llegamos a revisar o a conocer. ¿Y por qué? Es que cada sesión tenemos que investigar, escribir, leer y argumentar e interactuar. Muy bien, aquí meten como parte fundamental del derecho civil esta teoría del hecho jurídico. Y entonces vemos que igual te ponen derecho civil general, derechos civiles particulares, derecho civil en el mundo, en América Latina, en México, esta llamada teoría integral, que es la unidad 3, que les voy a pedir que repasen, y la teoría de negocio jurídico, que voy a pedirles que repasen. Ajá. Y estos 4 conceptos que están aquí. ¿Cuándo se tiene la mayoría de edad en México? ¿En qué norma lo dice? ¿Qué es esto de la emancipación? Porque ya la quitaron del Código Civil. ¿Qué significa el concepto de interdicción y la ausencia de persona? Bueno, todo esto vinculado con la teoría nueva, la más reciente constitucional de derechos, deberes y libertades fundamentales. Fíjense nomás, hasta derechos de autor nos meten a mí. Aquí, ¿qué es el registro civil? Y cuáles son ejemplos de personas jurídicas colectivas. Nos vamos entonces directamente a estas nociones preliminares. ¿Por qué tenemos que estudiar estos derechos? La evolución histórica, ¿sí? Acá, fíjense, aquí tenían ustedes que saber qué es un sistema y qué es sistemática y pues realmente yo dudo mucho que lo tengamos claro. Bueno, los criterios para argumentar y finalmente aquí empezamos con estas preguntas que tendríamos que corroborarlas con las que tenemos de nuestra materia de introducción, porque aquí tenemos ciertas autores y autoras que vamos a cerrar hoy con el Código Civil. Entonces, con esto estamos viendo el tema del consentimiento en el Código Civil, que es pregunta de examen parcial. ¿Cuáles son estos artículos del Código Civil que nos hablan sobre el consentimiento? Ajá. ¿Qué significa esto de la capacidad de las partes como elemento de validez para la nulidad absoluta o relativa? ¿Qué tipos de capacidades existen? ¿Dónde se reglamenta? Otra vez volvemos al Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil sobre incapacidad con sus artículos? ¿Sí? Al igual como tenemos que revisar esta noción de licitud, que la estamos reforzando porque se supone que ya la tenemos en apuntes anteriores, pero para eso es para reforzar
y porque muchas veces hay elementos de conocimiento duplicados, pero resulta que no los llevamos en ninguna de las 2 o 3 materias, ¿verdad? Entonces, licitud e ilicitud, ajá, y aquí nuevamente volvemos al tema de cuántas menciones de ilicitud hay en el Código Civil, ajá, y los tipos de vicios, ajá. ¿En qué? En el consentimiento, y lo vimos la sesión anterior, en la forma. Si nosotros podemos darle revestimiento a esa forma, que puede ser o no puede ser solemne, pues para ello tenemos, y hay que buscarlo en el Código Civil, las acciones pro forma, que una vez que repusimos o enmendamos las cuestiones de forma, se pueden reparar los tipos de nulidad relativa, pero no en aquellas cuestiones que signifiquen vicios fundamentales en el consentimiento que dio origen al hecho o acto jurídico. Y finalmente, acá estamos viendo toda esa reglamentación que la tenemos que tener muy claritas. Hoy los tipos de errores que los estamos viendo en las 9 menciones que les pedí que tuvieran listas. Ajá. Entonces, acá tenemos que pues por lo menos recordar a estos autorcitos que tuvieron que haber visto, sí, las teorías de las nulidades. La que les encanta es la teoría de las nulidades francesas, ya que la ciencia jurídica pues nació en Francia con la escuela del exégesis en el siglo XIX. Ajá. Entonces, ¿cómo está el tema de las nulidades, los tipos, cuáles son las teorías que prevalecen? Ajá. Las distinciones entre actos puros, simples y complejos, y los tipos de condiciones que se pueden imponer. Sí, hay algunas condiciones que definitivamente, por su modo o por la carga que implican, no las podemos establecer. Muy bien, y finalmente la teoría del negocio jurídico en la unidad 4, en donde se nos pide que pues localicemos qué directrices ha seguido nuestro Código Civil, si siguió el código alemán o siguió el código napoleónico, para que tengamos una idea de cómo estos sistemas en el mundo se van retroalimentando. Y aquí tuvimos que haber visto todas estas antecedentes, ajá, y la clasificación de las personas. Persona desde el punto de vista gramatical, neurológico, etcétera, y por eso estamos recordando el tema del sapiens. Sí, porque aquí vemos qué dice esta palabrita que tendríamos que tener el recuerdo para nuestro primer parcial, de si esta palabrita que tenemos en el 5.2 se encuentra en el Código Civil, sí o no. Entonces, esto muy importante, que tengamos los artículos respectivos. Ajá, el Código Civil ya se reformó y vemos que estos términos o expresiones no necesariamente van a coincidir. Muy bien, ¿qué temario estamos revisando? Rápidamente, ¿qué temario estamos revisando? Acto jurídico y derecho de las personas. De primer semestre. Entonces, esta materia la tuvimos que haber analizado conjuntamente con teoría general del derecho, en donde vemos que hay varios temas que se duplican o al menos muestran un análisis con distinta profundidad. ¿De acuerdo? Ya se enviaron entonces las preguntas de la unidad 4 y ya saben qué tenemos que hacer. Para el viernes tenemos que haber revisado si ya teníamos todas esas preguntitas resueltas, porque formarían parte, es una materia que ya acreditaron, formarían parte de nuestro primer parcial, porque imagínense que estamos en segundo semestre, estamos llevando la otra materia y no podemos responder las preguntas afines entre los dos temarios. Entonces nos quedamos peor que si fuéramos un queso gruyere, más bien son más hoyos que queso. Entonces, pues no nos sirve de nada, porque es la forma de reforzar nuestros conocimientos. Y es así que vemos el sentido no solo de las preguntas, sino la forma en cómo tenemos que analizarlas contextualmente, ¿sí?
Bueno, el segundo punto es que ya vimos cómo tenemos que hacer minería de datos y ya teníamos que tener listo el comentario de leyes federales, por favor. Entonces, primera oportunidad de participación con los comentarios del video de leyes federales. ¿Por qué? Porque es una competencia que ustedes tienen que poder desarrollar. Es decir, que no venimos a reproducir lo que leímos ni a repetir solamente, sino que tenemos ya que ser capaces de encontrar. Por ejemplo, digo yo, me localizan en menos de un minuto la Ley General de Transparencia, que ustedes sean capaces de ir a donde tienen que ir y tenerla guardada con sus 4 indicadores. Comentario rápido de alguien que quiera participación del video de leyes federales, por favor. Adelante. Pues que primeramente en el video de las leyes federales nos habla con respecto de el ámbito de validez del, ¿cómo se llama? De las leyes federales, no, pues que se aplica primeramente pues en todo el territorio nacional, que pues también un poco parte del proceso, ¿no? Pues que, como lo habíamos comentado en la clase anterior, pues que inicia en la Cámara de Origen, ¿no? Que es la Cámara de Diputados. Y que, ay, disculpe, y que es después de que pasa a comisiones y ya se vota, es la iniciativa, pues pasa para para revisar. El video trata sobre las etapas de aprobación de una ley. ¿Cómo? Ok, entonces estamos haciendo comentario sobre el video de leyes federales. ¿Cuáles son los aportes? ¿De qué se trata fundamentalmente? ¿Alguien puede colaborar con su compañero? ¿Mi pantalla? Se ve la mitad de la pantalla, o sea, ya se está viendo, pero si quieres, por favor, hacer más grande la pantalla hasta el ancho total, poquito más. Ajá, ¿sí? Ah, pues como nos había enseñado usted, pues control fine, ¿no? Ya luego acá le pongo acto jur porque pues no sé si lleva la tilde. Entonces empezamos con la primera mención es en el artículo 791. Con virtud de un acto jurídico, el propietario entrega a otro una cosa concediéndole. ¿Lo leo todo? No, nada más pregunté yo en qué artículos y en qué partes se encuadraba. Ujú. Entonces, esto que estás haciendo tú ahorita ya tenía que estar en tu libreta electrónica ya realizado, o sea, con qué título, en qué título está y que vayamos viendo que el primer título, por ejemplo, esto tenía que estar ya en la libreta, ya hechas las 9 menciones. ¿Hay alguien que ya las tenga realizadas? Artículo y en qué parte se encuadra el artículo. Dejamos de compartir tantito, Humberto, por favor. ¿Hay alguien que ya lo tenga realizado? Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla y aquí tenemos, por ejemplo, necesitan ustedes a manera como de hacer un índice. Aquí vemos que el libro cuarto de las obligaciones tiene una primera parte que es de las obligaciones en general y luego nos dice clarito, primer título, fuentes de las obligaciones. ¿Qué hay aquí? La definición de contrato y de convenio. ¿Sí? El convenio es el acuerdo para crear, transferir, modificar y o extinguir convenio. Y aquí dice que los que producen y o transfieren, por eso aquí tenemos esto igual, que tanto convenios como contratos transfieren, pero solo los contratos producen. Acá dice que los convenios crean. Entonces, convenio es el acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir. Convenio es para crear o producir y transferir obligaciones y derechos. Estos son los contratos y estos son los convenios. Y aquí dice que se requiere para que exista un contrato, tiene que haber
consentimiento y tiene que haber un objeto que pueda ser materia. No puedo inventar el aire de Marte si no puedo llegar a Marte, entonces ese contrato sería inválido por incapacidad, por vicios del consentimiento o porque el objeto justamente se viola, consentimiento, objeto, hay vicios en el consentimiento o porque hay una incapacidad legal de las partes, lo cual impacta en el consentimiento. Entonces, para que haya un contrato, se requiere que ese consentimiento esté libre, no sea viciado, y entonces aquí yo ya tengo que todo este libro cuarto, desde el 1792, va a tener capítulo 1, contratos, de la capacidad, quiénes son hábiles para contratar, y de la incapacidad, quiénes necesitan representación y quiénes pueden representar. Y de manera muy específica, las clasificaciones respecto al consentimiento con sus artículos respectivos, ¿sí? ¿De qué maneras puede ser el consentimiento? Bueno, expreso será así, tácito será así, y se analizan cada uno de los supuestos, y aquí vemos que hay una reforma del tácito en el año 2000, ¿sí? Que tiene que haber un plazo para aceptar en caso de que sea un contrato de promesa, ¿sí? Si la persona está presente, si no está presente, si hay un plazo o no hay un plazo. Y luego vamos directo a la pregunta de examen, si en qué artículos está regulados los vicios del consentimiento. Y entonces ya vimos que está desde el 1812 hasta el 1823. ¿Lo colocas en el chat, por favor, Humberto? Desde vicios del consentimiento, lo colocas en el chat para tu participación del 1812 al 1823. Y aquí encontramos el número de mención que nos habla del acto jurídico, según yo, es el número de la mención 3, aquí lo dice claramente, que dice, el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, por violencia o por dolo, que quiere decir con una mala intención, mala fe de engañar. Y entonces aquí ya dice cuando existe el error, cuando recae sobre el objeto o motivo determinante del por qué están contratando. Ya habíamos dado el ejemplo la otra vez y aquí ya se habla específicamente de que el dolo o la mala fe de las partes pueden provenir de la persona que contrata, de la persona, un tercero o de aquella artimaña o mala fe que han generado la causa determinante del acto jurídico. Aquí vemos la tercera mención de acto jurídico y ya colocamos este capítulo con sus subcapítulos: contratos, de la capacidad, la representación, del consentimiento, colócalo en el chat, del consentimiento, artículos 1803 a 1811, colócalo en el chat, por favor, Suri. Para tu participación vienen vicios del consentimiento, luego viene el objeto, motivo o fin de los contratos, ¿sí? El que pueda ser un hecho de hacer o de no hacer, omitir, o de una cosa que se tiene que dar o resguardar o conservar. Ajá. Esa cosa debe de existir en la naturaleza, ser determinada o determinable y estar en el comercio. Porque si es el aire de Marte, no está en el comercio, aunque exista en Marte y aunque pueda ser determinable. Muy bien, entonces acá nos resalta, tiene que ser posible y lícito. Tiene que considerarse posible, y aquí dice qué es lo que se considera posible o imposible, y el tema de la forma, cómo se dividen los contratos, las cláusulas que puede tener, y ya vemos aquí un siguiente elemento, que es la mención 4 de acto jurídico, que ya hablamos de la palabra supuestos o hipótesis, y que dice claramente que
hay algunos actos que deben de otorgarse ante fedatario público, que puede ser un notario, un corredor, puede ser un ministerio público, y que hoy estos personajes en la reforma del Código Civil y Federal tienen cada vez más facultades. Y entonces aquí dice que hay una serie de verbos podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar información que contenga los términos exactos en los que las partes han querido obligarse. Esta es la diferencia entre un jurista y alguien que compra papelitos o machotes en las papelerías, que podemos redactar los términos exactos de las necesidades de nuestra cliente o de nuestro cliente. Y entonces aquí vemos que esta es una reforma del año 2000 que tiene la cuarta mención. Aquí vamos a la tercera, que ya la teníamos aquí en el 1816, y una cuarta que está en el apartado de forma de este mismo título de los contratos en el artículo 1834. Por favor, lo colocan. Estamos en la versión número 4, en la 2, en la 3, en la 4, que está ya en el título tercero sobre transmisión de las obligaciones. Esto lo tendríamos que tener copiado y referir de qué artículo es este capítulo de cesión de derechos, y mencionar que la cuarta mención es el artículo 231 y ponerlo completo. Este ejercicio con las 9 menciones o las 8 que sean en los artículos pertinentes tendría que estar lista, terminada y preparada para siempre tener el encuadre de cada una de las menciones. Ya sabemos cómo se tiene que guardar una ley, con 4 indicadores, reglamento, y la próxima ocasión veremos cómo tenemos que guardar una jurisprudencia. ¿Alguna duda o pregunta al respecto de qué es lo que tenemos que hacer?